Muchísimas gracias, Jamie, por dar paso a este panel. Muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Diana Espinosa, soy oficial de programas de ONU Mujeres en Colombia, que es la entidad de Naciones Unidas, la agencia de Naciones Unidas dedicada a fomentar el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género. Un saludo para todas las personas que nos acompañan en el marco de este congreso de Pacto Global, y nuestras felicitaciones también a Pacto y a todas las empresas que lo conforman por seguir aportando a estos espacios de reflexión que contribuyen a la acción concreta en materia de sostenibilidad empresarial de la Agenda 2030 en el país. Agradecer además la invitación que nos han hecho justamente a las mujeres para moderar este panel. El panel está denominado como Impacto de la Igualdad de Género en la Reputación y el Rendimiento Empresarial. Nos acompañan hoy tres personas a quienes agradecemos muchísimo la posibilidad de compartir desde sus perspectivas y experiencias. Como ya mencionaron, está Carolina Bradburn Cardona, directora ejecutiva de la Fundación Advivoca de Latinoamérica. Está también Marcela Álvarez Ovalla, directora de Marketing y Comunicaciones de Securitas Colombia, y Santiago Mejía Medina, gerente general de Surtigas. Además, estas dos empresas, Securitas y Surtigas, adheridas a los principios WEBs para el empoderamiento de las mujeres ya desde hace varios años, que nos alegra mucho efectivamente poder compartir desde su experiencia y su espacio al respecto. Digamos, respecto a esta agenda de trabajo, resaltaría que efectivamente el cierre de brechas de género tiene un impacto muy positivo en la economía en general. Son varios los estudios que han venido demostrando que no es posible pensar en una agenda de desarrollo sostenible sin pensar en la igualdad de género, en los derechos de las mujeres, que es uno de esos componentes que efectivamente puede marcar una diferencia, no solamente en el incremento, sino en la sostenibilidad de los modelos de negocio. Y las sociedades, las economías no pueden seguir asumiendo el costo de no incluir a las mujeres en la economía y de no incluir la perspectiva de género justamente allí. La igualdad de género es un caso de negocio para las empresas. Hay varias cifras, estudios recientes que muestran, digamos, de hace varios años y varios recientes también, que muestran justamente cómo las empresas que tienen políticas de igualdad, en particular aquellas que tienen mujeres en cargos de liderazgo, permiten que efectivamente se eleve la rentabilidad, se generen mayores retornos y tener menor volatilidad en el mercado. Además, las marcas que promueven comunicaciones y publicidad sin estereotipos efectivamente valen más en el mercado que aquellas que refuerzan esas miradas tradicionales sobre lo que significan ser hombre, ser mujer, sobre lo que significa efectivamente la diversidad. Y sin duda, pues a mayor diversidad hay mayor innovación. Las empresas que tienen este tipo de políticas también tienen mejores climas laborales, mayor retención del talento humano, entre otros de los indicadores para la sostenibilidad de los negocios. Y en esa lógica, efectivamente, no estamos hablando solamente de un asunto de derechos, sino también de un asunto de estrategia, y más en una época como la que estamos viviendo, en donde nuestras economías están siendo retadas de distintas maneras, para asegurar que efectivamente tenemos la posibilidad de acompañar los elementos de desarrollo sostenible que tanto se requieren en un momento como estos. Entonces, es el sector privado quien tiene la capacidad de generar el 82% del empleo en el mundo, y efectivamente la inclusión de las mujeres en el mercado laboral, en el tejido empresarial, les compete. Y por eso queremos tener hoy esta conversación con estos invitados, para justamente reflexionar sobre cuál ha sido su experiencia, en dónde están los elementos de mayor aprendizaje, de mayor desafío, y también hacia dónde puede ir esta agenda. En ese sentido, pues lo primero que quisiera es pedirles que efectivamente nos puedan compartir cuál ha sido la motivación para ejercer un liderazgo con perspectiva de género desde el rol que tienen, desde la compañía específica, el sector que representan, y cuál ha sido el principal reto para la organización justamente al respecto.
Entonces, si les parece bien, de nuevo, muy bienvenidos a los tres. Si les parece bien, pues podríamos empezar con Securitas. Ok. Bueno, un saludo muy especial para todos desde Securitas Colombia. Si parte, digamos que de esa motivación a tratar de ser más inclusivos y tener una equidad de género, ha sido básicamente por dos puntos de vista. El primero es que responde también a una estrategia corporativa a nivel global. Eso por un lado. Por otro lado también está el tema de sostenibilidad y digamos que tenemos una ambición de buscar liderar también esta industria a través de un enfoque de sostenibilidad. Y el tema de equidad de género es uno de los objetivos de desarrollo sostenibles más importantes. Por eso es que nosotros también hemos ido trabajando bajo esa estrategia de sostenibilidad. Y bueno, hay un último punto que vale la pena resaltar y es que nuestra gerente general en Colombia es mujer, lleva más de 15 años trabajando con Securitas a nivel global y prácticamente fue la primera mujer en los 46 países que empezó a liderar o a tener una posición de liderazgo dentro de la misma compañía a nivel global e incluso dentro de la industria de la seguridad en Colombia. Esos han sido los grandes motivantes y pues obviamente las necesidades de responder también a las políticas de gobierno locales, a las oportunidades de empleo que podemos generar como compañía. Y bueno, las mujeres también cada vez son más demandantes frente a nuestras comunicaciones de buscar oportunidades laborales con igualdad, ¿no? En empresas como la nuestra, que es una industria con una percepción diferente. Muchísimas gracias, Marcela, y más además por estos elementos que nos compartes desde tu rol como directora de marketing y comunicaciones de Securitas. Ese que es un ámbito que tradicionalmente se ha considerado un asunto exclusivo de hombres, por la lógica en que la historia ha construido también las miradas sobre seguridad, y muy interesante efectivamente ver cómo la compañía ha venido abordando estos temas al respecto. Les propondría que ahora escuchemos a Santiago Mejía Medina, el gerente general de Surtigas, un poco sobre la experiencia de ustedes. Bueno, muchas gracias también por esta invitación. Muy contentos de estar aquí y de compartir un poco nuestra experiencia. Surtigas es una empresa filial de Promigas. Somos una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios. Llegamos más o menos a unas 850,000 clientes, más de 800,000 familias, en una zona urbana, pero también muy rural. Estamos en Bolívar, Córdoba, Sucre y el Bajo Cauca antioqueño. Entonces nuestra zona es muy dispersa y atendemos territorios. Y quizá ese ha sido, digamos, uno de los principales motivantes para que nuestra organización entre y trate de liderar este tema de equidad de género. Primero porque la industria tradicionalmente había sido una industria un poco, digamos, sí, masculinizada, si se puede decir. Y desde hace algunos años, por iniciativa de nuestra misma área de talento humano y de la organización, fuimos entrando un poco en el tema. Llevamos ya más o menos unos 5 años trabajándole fuerte a esto.
Obtuvimos el sello Plata Equipares hace algún tiempo y el próximo año vamos por el sello Oro Equipares. Digamos, es interesante porque desde la junta directiva, nuestra junta directiva está conformada 44% por mujeres, es muy importante resaltar eso. Se ha venido permeando, digamos, esto en la organización. Nosotros en la organización tenemos 44-45% de mujeres. Casi en todas las áreas y procesos son más mujeres que hombres inclusive. En operaciones y en algunos trabajos muy, digamos, de campo, no ocurre lo mismo, pero también, digamos, ahí tenemos un reto que es el reto que viene, digamos, para los próximos años. Quizá una de las motivaciones importantes ha sido más el retorno social. Nosotros como organización y también a través de nuestra fundación Promigas, trabajamos mucho en los territorios, tenemos 3 zonas PEDETs en nuestros territorios y queremos dar el ejemplo. Somos la primera empresa de servicios públicos de la región en obtener el sello Plata Equipares. Más o menos el 10-12% de los cargos nuestros directivos son de mujeres. Ahí tenemos un reto importante también digamos, para seguir avanzando en ese propósito. De las 25 agencias que tenemos, aproximadamente el 20% son manejadas por mujeres. Ahí también tenemos, digamos, un reto. Pero más allá de eso es dar el mensaje a los territorios donde nosotros llegamos, a los hogares que impactamos nosotros, de la importancia de la mujer en la sociedad, la importancia de la mujer en las empresas, la importancia de la mujer en el liderazgo, que tradicionalmente, digamos, no venía siendo, o hace algunos años no era seguramente, digamos, tan importante como sí lo es ahora. En la organización, desde el proceso de incorporación y de selección, se trabaja con total equidad, con políticas tanto de comunicaciones como salariales totalmente iguales. Aquí no hay diferenciación para nada. Y también, digamos, trabajamos un aspecto social interesante con Fundación Promigas y Surtigas en 4 frentes que son empleo juvenil, emprendimiento, productividad y manos al campo y sostenibilidad que estamos. Y dentro de esos programas tenemos unas iniciativas como por ejemplo Cartagena OK, donde le estamos enseñando inglés a personas de estrato 1 y 2, jóvenes de 18 a 24 años, y el 63% de esos jóvenes son mujeres. También tenemos otro programa que se llama Mujeres Pa'lante, se dice, en donde les estamos ayudando en habilidades blandas a madres adolescentes. Tenemos iniciativas como Pescando Progreso, donde, digamos, en Puerto Badel y en Lomas de Matunilla, por un lado estamos en pesca artesanal, ahí sí con hombres, pero las esposas de ellos trabajan en confecciones y estamos trabajando, tratando de unir puntas y de encadenar un poco, digamos, todo esto, digamos, en los territorios, tratando de destacar la importancia de la mujer, digamos, dentro de los territorios que también están muy masculinizados tradicionalmente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Santiago. Además, eso, como la posibilidad de ver también el trabajo de lo que esto significa, no solamente al interior de las compañías, sino en los entornos en los que se tienen influencia, que es la manera, digamos, más concreta de ir acompañando efectivamente las transformaciones sociales que requiere la igualdad de género, que no es una cosa que pasa tan automáticamente y que requiere el impulso de muchos actores, y ahí este rol de sector privado que mencionas es súper útil e interesante. Quisiera ahora también pedirle a Carolina Bradburn Cardona, que es directora ejecutiva de la Fundación Activoca Latinoamérica, que nos cuenten un poco de su experiencia al respecto. Adelante, Carolina.
Disculpen, bueno, decía que para nosotros es un gusto y un privilegio poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. La Fundación Acdivoca es una organización de la sociedad civil que tiene como propósito fomentar mejores prácticas de inclusión, equidad y diversidad en Colombia y en otros países de la región. Entonces, para nosotros este es un tema que nos mueve y que está pues en el centro de todo lo que hacemos. Y por eso ejercer un liderazgo con perspectiva de género nos motiva por esa gran brecha de inequidad que todavía existe para las mujeres en Colombia y porque tenemos la firme convicción de que todos y todas estamos llamados a aportar para transformar esta realidad. Entonces, desde la Fundación Acdivoca asumimos como representantes de la sociedad civil un rol protagónico para contribuir al cumplimiento del ODS 5 de equidad de género, y nuestra apuesta pasa por acompañar a organizaciones públicas y a empresas privadas a implementar mejores prácticas y estrategias, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, alineados con los principios de diversidad, equidad e inclusión, con un enfoque interseccional. Y en este concepto quisiera detenerme un poco, ya que la interseccionalidad nos invita a reconocer que hay diferentes formas de discriminación que puede experimentar una misma persona debido a sus características físicas, a su contexto, a su orientación sexual, a su identidad de género, a su condición de discapacidad, a sus creencias religiosas, etcétera. Entonces, por ejemplo, una mujer, además de vivir las relaciones inequitativas de género que ya conocemos, como feminización de la pobreza, como hipersexualización de su cuerpo, como violencias basadas en género, o como los techos de cristal, también puede al tiempo experimentar discriminación relacionada por su pertenencia étnica, por su orientación sexual o por su lugar de procedencia. Es decir, que para la categoría mujer no es homogénea y por lo tanto no puede tener un único abordaje en términos de acciones que favorezcan la equidad de género. En el caso de la inclusión laboral en las mujeres en Colombia, las cifras del ranking PAR del año 2020 nos indican que solo el 26% de las mujeres en posiciones de liderazgo están en las 500 empresas más importantes. Es decir, en las 500 empresas más importantes de Colombia, solo el 26% de los cargos directivos están ocupados por mujeres. Y esta brecha se incrementa mucho más si hablamos, por ejemplo, de mujeres con discapacidad en cargos directivos o mujeres pertenecientes a grupos étnicos en cargos directivos. Es por esto que tenemos un programa que se llama Inclusiones, a través del cual sensibilizamos y capacitamos a los equipos directivos de las empresas para la toma de acción en estos temas de diversidad, equidad e inclusión. Esto incluye la incorporación del enfoque de género desde una perspectiva corporativa que nos ha permitido abordar, por ejemplo, los temas de las violencias basadas en género en el entorno laboral y que se traduce, por ejemplo, en protocolos para la atención o la prevención del acoso sexual. Y en la agenda encontramos también temas como equidad salarial entre hombres y mujeres, la oportunidad de acceder a cargos directivos o de pertenecer a juntas directivas. Nos anima muchísimo ver el creciente interés que tienen las empresas en abordar los temas de equidad de género, pero lo cierto es que aún prevalecen prácticas culturales que están muy normalizadas. Entonces, nuestro objetivo desde la Fundación Acdivoca es acelerar la equidad, más allá de contar con políticas, con lineamientos o con planes de acción, que por supuesto son necesarios. El gran reto que persiste es la transformación de imaginarios y de sesgos, conscientes e inconscientes, para que las mujeres accedan, permanezcan y puedan desarrollarse en el ámbito corporativo. Muchísimas gracias, muy interesante. Efectivamente, ahí hay muchos retos de trabajo y qué bueno, efectivamente, que también desde las organizaciones de sociedad civil que tanto aportan a la agenda de desarrollo sostenible puedan estar avanzando en estos elementos. Quisiera ahora pedirles que profundicemos un poco sobre los beneficios que han estado experimentando en sus entidades, en sus sectores, promoviendo justamente la operación con base en la igualdad y el empoderamiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Un poco en términos sociales, económicos, reputacionales, cuál ha sido allí los elementos de impacto, qué beneficios identifican ustedes de este trabajo que han venido adelantando. Si les parece, volvemos a la misma ronda, señoritas. Ok. Bueno, pienso que los beneficios son más sociales y reputacionales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de inclusión, en términos reputacionales, esto genera
genera como un engagement con nuestra comunidad, ¿cierto? Genera bastante interacción desde el punto de vista de la comunicación. Podríamos decir que este tipo de contenido genera un alto impacto y ayuda a mejorar nuestra reputación desde el buen posicionamiento de nuestra marca. ¿Y qué nos ha traído esto? Bastante reconocimiento. Reconocimiento de organizaciones internacionales y organizaciones nacionales. No solamente por el tema de inclusión de mujeres a la industria de la seguridad, sino porque nosotros también trabajamos con un enfoque de diversidad, ¿sí? Y también tenemos un programa muy, muy importante que es el programa de vigilancia inclusiva. Aquel dispositivo que tenemos instalado desde hace bastantes años en Gran Estación es, digamos, que el dispositivo pionero con personas en condición de discapacidad. Y bueno, ahorita con el tema de las mujeres, pues este contenido y digamos que esta inclusión y este enfoque de protección, pues nos ayuda a mejorar bastante nuestra reputación de marca. Y en términos sociales, definitivamente el generar oportunidades de empleo a una población como lo es, o un grupo específico como son las mujeres, pues es bastante importante, ¿no? Porque todos tenemos igualdad de oportunidades y el tener el acceso a empleabilidad o a un trabajo digno, pues también hace parte de nuestra función social. No solamente trabajamos con mujeres en términos generales, sino que también trabajamos con un grupo específico de ellas, que son las mujeres madres cabezas de hogar. Entonces, pues es una oportunidad para ellas y para este tipo de población que por lo general trabaja en el sector de la seguridad. Y uno de nuestros dispositivos más importantes está en el sector de aviación. Securitas tiene casi que el 40% de su facturación en el sector de aviación. Y es allí donde, digamos que curiosamente, tenemos más inclusión de mujeres. Entonces, pues pienso yo que los beneficios desde el punto de vista social y desde el punto de vista reputacional son bastante altos. Y cuando hablamos de generar un contenido, tener una estrategia clara de comunicación y asertiva, pues esto también nos ayuda a traer un poco más a personas o mujeres que estén interesadas en hacer parte de esta industria y ayudarnos a cambiar también la industria de la seguridad. Muchísimas gracias, muy interesante esto que nos compartes y efectivamente es parte de lo que rodeando estos elementos de impacto social, reputacional, al mismo tiempo garantiza también elementos de sostenibilidad económica de las compañías, que es parte de lo que justamente permite pensar en el mediano y largo plazo en los modelos de negocio. Muchísimas gracias, Marcela. Cuéntanos un poco, por favor, Santiago Mejía, gerente general de Surtigas, ¿cómo es la experiencia para ustedes al respecto? Yo creo que igual pienso, lo más importante definitivamente es, digamos, el beneficio social, creo que es. Y hay un tema muy relevante que es la innovación, porque está demostrado que en la medida en que haya diversidad, digamos, en los grupos, no solamente de género, que es bien importante, sino de edades y, digamos, de regiones, etcétera, la creatividad fluye mucho mejor porque las formas de ver las cosas son distintas. La mujer es más intuitiva, es más sensible, es muchas veces más creativa. Y el hombre, digamos, puede tener unas cualidades de pronto diferentes, racionales, no sé, digamos, pero ese complemento entre unos y otros hace que en los espacios de innovación que requerimos y de mejoramiento continuo, las ideas fluyan mucho mejor y la solución a los problemas sea, digamos, mucho más asertiva. Entonces, ese es un tema bien, bien interesante. El tema social, como lo comenté antes, es muy, muy importante también porque de alguna manera, y sobre todo este tipo de empresas que está en los territorios y que está en zonas que
en el pasado fueron tan golpeadas, digamos, incluso por la violencia, por el mismo machismo, empresas líderes, digamos, de la región que estén metidas en esto generan como un referente y un ejemplo para que las microempresas y la misma sociedad vaya valorando mucho más a la mujer. Y desde el punto de vista reputacional también creo que es importante, e incluso como referente en otras empresas de la industria, digamos, ya, por ejemplo, la asociación Naturgas, que es la asociación de nosotros, hacemos parte de todas las industrias del gas natural, está muy metida también en esto. Hemos tenido la oportunidad de contar también nuestras experiencias y de irradiar un poco esto dentro de las asociaciones y los gremios, y creo que esto ya no lo para nadie. El reto yo creo que es darle un poquito más de velocidad, y de hacer las cosas no por moda, sino por convicción, que esto sea parte de nuestro ADN, de nuestra cultura, y de que le damos el valor y la importancia que tiene. De acuerdo, muchísimas gracias, tienes razón, porque ahí efectivamente en la medida en que esto deja de ser como una externalidad, algo que de vez en cuando se pone en la mesa y se convierte en parte de la dinámica estructural de trabajo, de la forma en cómo efectivamente se piensan los negocios y con eso también los elementos de articulación con los entornos, con los proveedores. Ese es el cambio que poco a poco efectivamente va marcando una diferencia. Agradecería muchísimo ahora que puedas, Carolina Blackburn, directora ejecutiva de la Fundación Acdivoca en Latinoamérica, contarnos un poco cómo ha sido este tema de los impactos, los beneficios para ustedes. Sí, para nosotros promover una operación con base en la igualdad y en el empoderamiento de las mujeres significa sobre todo estar dispuestos a consolidar equipos de trabajo más diversos. Y esto se traduce en un interés genuino de llevar a cabo acciones afirmativas, en particular hacia las mujeres, pero entendiéndolas en toda su diversidad. Y como decía Santiago, esto más allá de ser una apuesta enmarcada en los derechos humanos o en la normativa nacional e internacional o en los ODS o en las mismas estrategias de sostenibilidad de las empresas, esto se traduce en beneficios tangibles en términos de contar con ambientes laborables más seguros, más abiertos y más respetuosos, no solo para las mujeres, sino para todas las personas que hacen parte de una organización. También en mejoras en la retención del talento, en la creatividad, en la productividad, en la reputación. Lo que nosotros hemos visto y hemos logrado es que importantes empresas nacionales e internacionales mejoren también aspectos como su comunicación interna, y sobre todo tengan cambios positivos que se pueden medir en relación con comportamientos y actitudes relacionados con estereotipos, con estigmatización y con discriminación, que son prácticas que por supuesto no deben ser admitidas en ninguna empresa. Actualmente nos anima ver y comprobar que muchas empresas además quieren ir un poco más allá, incorporando prácticas como ampliar las licencias de paternidad más allá de lo legal o dotar las empresas y las oficinas con espacios para que las madres lactantes puedan disfrutar de ellas. Y al final todo esto lo que logra es generar ambientes laborables más amables, más incluyentes y más cercanos para las mujeres. Muchísimas gracias, de acuerdo. Efectivamente, también eso, como esa sensación o esa idea de esperar que el mundo mejore tiene mucho que ver con la posibilidad de lo que cada una de las compañías, de las personas en sus entornos puede hacer, y muchos de estos elementos súper concretos, que es como querer que algo se transforme, pues tiene mucho que ver con lo que cada uno de nosotros logra ir haciendo que se transforme en los contextos en los cuales tenemos posibilidad de impacto. Y es muy interesante ver cómo efectivamente eso que parecerían como, digamos, beneficios blandos, al final se convierten en parte del core de la sostenibilidad del trabajo de las entidades, de las compañías, y que permite efectivamente además dar paso a varios de los elementos de impacto también económico y reputacional que ello implica. Para cerrar, quisiera pedirles que nos cuenten un poco hacia dónde creen que, o cómo creen que se podrían acelerar los cambios en materia de igualdad y empoderamiento de las mujeres en el mundo corporativo, desde esa experiencia que ustedes tienen,
cuáles deberían ser las apuestas prioritarias en esta época de la economía, de la sociedad, hacia dónde deberíamos orientar el trabajo. Y les propondría que en esta ocasión iniciáramos por Santiago Mejía, gerente general de Surtigas. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que varias cosas, pero una es servir nosotros como multiplicadores, o sea, que la experiencia que han venido ganando algunas empresas, algunas instituciones con la equidad de género, sirva de ejemplo y seamos nosotros voceros ante otras organizaciones y ante la sociedad de los beneficios que tiene esto. En particular en Surtigas queremos seguir avanzando, queremos obtener el sello oro en el próximo año, pasar del plata al sello oro. Equipares, seguir trabajando en algunas políticas que nos han venido dando resultados y que vamos a lanzar este mes. Vamos a lanzar una política de flexibilidad laboral y esto va a ayudar mucho porque, digamos, las madres van a poder estar un poco más tiempo, digamos, y manejar un poquito mejor el tiempo con los hijos. Los padres también, y esto ayuda bastante, digamos, al tema de la calidad de vida y la misma productividad de las empresas. Hemos lanzado unas líneas también para evitar todo lo que es el tema de acoso laboral. Tenemos una política de un clima laboral libre de acoso y de sexismo, con líneas, digamos, confidenciales para prevenir, digamos, cualquier, digamos, eventual problema que pudiese ocurrir con esta situación. Hemos lanzado también una campaña con nuestra área de seguridad y salud en el trabajo para mejorar calidad de vida, de prevención, una campaña muy interesante que estamos lanzando este mes de prevención y lucha contra el cáncer de mama. Casi el 10%, por el análisis que se ha hecho, 1 de cada 12 mujeres puede llegar, digamos, a tener un problema, y que si se atiende de manera temprana se puede tratar con altísimas probabilidades de éxito. Entonces, ese tipo de cosas creo que hay que irlas trabajando, hay que ir mejorando, digamos, en todas las oportunidades que veamos. Y una cosa muy, muy importante, en el caso nuestro, que estamos también en Cartagena y, bueno, y en nuestra zona, tocar mucho a la sociedad, sobre todo a los círculos o a las zonas, digamos, que son más vulnerables. Creo que junto con las fundaciones tenemos que preparar y capacitar más a los hombres que a las mismas mujeres en el trato de las mujeres, porque todavía hay mucho machismo y no es tanto a la mujer a la que hay que educar, sino que hay que educar más al hombre para que el respeto por la mujer sea lo primero. Y el valor que se le dé, digamos, a la mujer, no solo en la empresa, sino en la sociedad. Organizaciones como la nuestra, que tiene tanta posibilidad, digamos, de llegar a los hogares precisamente por el servicio público del gas natural y otros servicios con los que nosotros llegamos a través de financiación no bancaria, donde les damos acceso al crédito. Muchos de ellos, ese crédito, las mujeres lo aprovechan para mejorar el hogar. El 83% de nuestras familias son estrato socioeconómico 1 y 2, de las familias que atendemos nosotros. Ellos no tienen acceso a los bancos, entonces nosotros este año vamos a colocar cerca de 250.000 millones de pesos, y eso lo utilizan mucho para educación de sus hijos o para mejora del hogar, incluso poner el piso, que muchas veces es piso de barro. Cosas de esas son ayudas que hay que dar, pero hay que trabajar muchísimo en lo que es la capacitación y la educación del mismo hombre en la sociedad. Muchísimas gracias, muy interesante efectivamente, y tienes toda la razón con estos elementos, porque ustedes señalan como, claro, están en la lógica de
tomar medidas concretas, de tener planes concretos de mejora en la agenda de igualdad de género y derechos de las mujeres, porque esto es un elemento que no va a pasar de manera, digamos, como automática. Hay que medirse, hacer el autodiagnóstico, ver cómo estamos en los diferentes ámbitos de las compañías y ponerse medidas concretas y metas concretas y además estarse midiendo permanentemente, que es parte de lo que hacen estos instrumentos de los sellos que tanto son de utilidad efectivamente. Estos elementos, además de medidas concretas en el trabajo flexible y como bien señalas, que sea tanto para hombres como para mujeres, para evitar, digamos, reforzar esta idea de que solamente a las mujeres les corresponde el cuidado de niños o niñas o personas en el hogar. Entonces es súper interesante como poder verlo. Y este otro reto que planteas, que sin duda, digamos, está como en el corazón de los retos de la agenda de igualdad de género, que tiene que ver con la transformación cultural. Esto no es un asunto para trabajar exclusivamente con mujeres y que necesitamos traer a muchos más actores a la conversación, empezando por los hombres, para que efectivamente la transformación cultural sea como una apuesta como sostenible y real, porque de resto pues va a implicar efectivamente mucho esfuerzo de solamente un sector, lo cual va a ser imposible. Entonces, muy interesante, muchas gracias como por estos elementos de ruta que nos planteas. Si les parece bien, les propondría que ahora escuchemos a Marcela Álvarez de Securitas. Adelante, Marcela, ¿cómo lo ven ustedes? Bueno, hay que tener en cuenta que ningún país en Latinoamérica ahora supera el 30% de mujeres en el sector de la seguridad privada, por lo que estamos absoluto alejados de la medida. Sin embargo, pues tenemos que seguir trabajando para facilitar la incorporación de la mujer como guarda de seguridad o como oficiales de seguridad. Y pues esto significa una responsabilidad bastante importante para nosotros en Securitas, y es ser ese líder o seguir siendo ese líder para transformar la industria de la seguridad. Otro punto importante es compartir las buenas prácticas. Y por otro lado está el de cumplir y aportar a la construcción de estas políticas públicas que tiene el gobierno y que también nosotros como empresa podemos apoyar y podemos implementar e incluso también impulsar. En nuestro caso tenemos un reto grande y es seguir trabajando por romper paradigmas del sector y con clientes especialmente, porque pues nuestros clientes también hacen parte de este cambio de la industria de la seguridad y es allí donde nosotros vemos ese reto importante, y para esto se requiere tener una estrategia clara de comunicación que muestre casos de éxito, que muestre y promueva la empleabilidad con ese enfoque de inclusión y de igualdad. Y por último, continuar con una capacitación, una formación para estas mujeres que también pueden hacer un trabajo como es el de la seguridad privada. Muchísimas gracias, muy interesante y como bien señalas, además eso, no siempre todo está en manos de las compañías, gran parte de los retos están con el resto de los actores de nuestra cadena de valor, los propios clientes que no siempre piensan que el hecho de tener una mujer en un rol como esto sea lo más adecuado y que no necesariamente, entonces claro, esos procesos de transformación van poco a poco, pero además también esta posibilidad de pensar también en dónde están, o sea, cómo podemos mostrar que esto sí puede funcionar y este llamado de ustedes a compartamos las buenas prácticas, a rompamos los paradigmas mostrando que es posible. Entonces, a veces también no necesariamente los cambios en los modelos de negocios que ponen en el centro la igualdad de género, la diversidad, los derechos de las mujeres, tienen que hacerse en todo al mismo tiempo. A veces se pueden hacer en algún ámbito concreto de las compañías que permitan al mismo tiempo que eso poco a poco muestre que es posible, como hacer pilotos, como ir avanzando a poco y sobre esto documentar y poder compartir efectivamente las experiencias al respecto. Y también mencionaste este elemento de articulación con el Estado y de las políticas de Estado que también marca una diferencia muy importante.
Muchísimas gracias, Carolina Blackburn, directora ejecutiva de la Fundación Activoca. Cuéntanos un poco cómo lo ven ustedes, hacia dónde creen que deberíamos dirigir ahora los esfuerzos. Bueno, pues partiendo de esta realidad nuestra en Colombia, de que las mujeres tienen mayor tasa de desempleo, mayor tasa de informalidad y de segregación laboral en lo que tiene que ver con las ocupaciones y los sectores en los que se desempeñan, para nosotros acelerar los cambios en materia de igualdad y del empoderamiento de las mujeres pasa por 3 pasos. El primero es que cada organización lleve a cabo un autodiagnóstico para entender cómo están en esta materia y poder definir una ruta o un plan de acción. En segundo lugar, llevar a cabo procesos de sensibilización y capacitación en diversidad, equidad e inclusión a los equipos directivos y en general a todo el personal, ya que solo de esa manera se podrán realizar cambios en toda la organización, esos cambios culturales que sean positivos y sobre todo que sean sostenibles en el tiempo. En tercer lugar, es muy importante contar con herramientas como políticas, protocolos, procesos de monitoreo y seguimiento, esto teniendo en cuenta ese abordaje interseccional que permite implementar acciones que reconozcan la diversidad existente entre las mismas mujeres. Ya como tips más puntuales, pues nos gustaría recomendar que haya esa garantía de igualdad de pago por la misma labor realizada entre hombres y mujeres, evitar que el estado civil, el tener hijos o la posibilidad de un embarazo sean factores que eviten la contratación o la promoción de las mujeres, romper con ese imaginario existente de que hay ciertos cargos o ciertas posiciones para hombres y otros para mujeres, generar igualdad de condiciones para que las mujeres puedan acceder a oportunidades de promoción y de ascenso al interior de las organizaciones, desarrollar programas de formación específicos para las mujeres para desarrollar sus talentos y así estimular su acceso a cargos de dirección en las organizaciones. Y bueno, a partir de las lecciones de la pandemia, permitir la flexibilidad que ofrecen las herramientas tecnológicas para el trabajo remoto de hombres y de mujeres, pero sobre todo de las mujeres que son las que tenemos a cargo en muchas ocasiones las cargas del cuidado. Entonces, para nosotros acelerar la equidad y el empoderamiento de las mujeres, pues hoy debería ser más sencillo que nunca, dado que las mujeres en Colombia hoy están mejor preparadas, pero desafortunadamente en muchos casos ese talento está desaprovechado. Muchísimas gracias y con esto pues, compartir efectivamente estos puntos que señalas y agradecer como esta menú de posibilidades que has puesto sobre la mesa. Quiero agradecerles a Marcela Álvarez Ovalle, la directora de Marketing y Comunicaciones de Securitas en Colombia, a Santiago Mejía Medina, gerente general de Surtigas, y a Carolina Blackburn Cardona, directora ejecutiva de la Fundación Activoca en Latinoamérica, por esta posibilidad que tuvimos de compartir justamente sobre sus experiencias. Y quisiera, a partir pues, además de agradecerles el tiempo que han dedicado a esta conversación y el compromiso cotidiano que tienen ustedes y sus compañías, sus entidades con esta agenda, pues eso, hacer un llamado a quienes nos están acompañando en el marco de este Congreso de Pacto Global, en esta conversación, a que podamos pensar esta como una agenda de trabajo. Y quiero aprovechar para contarles que justamente ONU Mujeres junto con Pacto Global trabajamos en esta agenda desde hace más de una década a nivel global, con una iniciativa que son los Principios para el Empoderamiento de las Mujeres, o los WEPs por sus siglas en inglés. De hecho, las dos entidades que nos acompañaron aquí, empresariales, Surtigas también Securitas, están adheridas a los WEPs ya desde hace varios años, que son justamente eso, un conjunto de principios que ofrecen orientación a las empresas sobre cómo promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres, tanto en el lugar de trabajo como en el mercado, como en la comunidad, y que se basa un poco en los estándares internacionales que tenemos al respecto, desde la lógica de derechos humanos y desde las posibilidades de pensar la agenda de desarrollo sostenible. Esta es una estrategia de nivel global que es gratuita. Ustedes pueden efectivamente adherirse a los WEPs.
de manera gratuita, en línea, autogestionada, y luego pueden acceder a una herramienta de autodiagnóstico que permite justamente analizar cómo está la compañía, la entidad en cada uno de los aspectos relacionados y proponerse a partir de esto una ruta concreta de mejora. La igualdad de género, digamos, no pasa por arte de magia, es una de esas acciones de transformación que como sociedad debemos tener de manera conjunta, y eso lo tenemos que hacer en todos los ámbitos y entidades de la sociedad. Y por eso, como poder hacer un autodiagnóstico, plantearse una ruta de mejora, ayuda un montón a pensar justamente en este proceso. En este momento hay más de 7.000 compañías adheridas en el mundo entero. En Colombia tenemos 91 empresas signatarias, y efectivamente, digamos, la invitación es a que puedan usar también este tipo de herramientas que puedan articularse efectivamente a una ruta concreta para que la igualdad de género empiece a aterrizar en lo concreto de la sostenibilidad del trabajo de las compañías. Y en esta lógica, pues simplemente reiterar la invitación a que puedan trabajar con esta perspectiva. Queremos además también extenderles la invitación a que en ese contexto y en estos retos que planteaban también nuestros invitados a este panel, sea muy importante aportar, digamos, unir sus voces como compañías para las distintas estrategias de transformación cultural. Viene ahora una de las más grandes momentos, digamos, de la Agenda de Igualdad de Género y Derechos de las Mujeres, que es justamente la campaña Únete del Secretario General de Naciones Unidas, que se hace a partir del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hasta el día 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Son 16 días que se denominan los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres, y ahí seguramente sus voces, sus acciones, sus mensajes a sus colaboradores y colaboradoras, a las personas y entidades y compañías que hacen parte de sus cadenas de valor, pueden marcar una diferencia, ayudándonos a recordar que como sociedad tenemos que efectivamente dejar de normalizar la violencia contra las mujeres, y tenemos que aprovechar al máximo el potencial de las mujeres. Ya lo mencionaban aquí, en este país casi 6 de cada 10 personas que se gradúan de educación superior son mujeres. Es un talento que no es posible que sigamos desaprovechando como sociedad, que no es posible que sigamos desaprovechando en la economía, más aún en momentos tan retadores como los que estamos viviendo. Y en esa lógica queremos invitarles también a que entonces consulten la página web de ONU Mujeres, la página web de Pacto Global, y puedan, digamos, unirse a esta comunidad que impulsa la transformación para la igualdad de género, para el empoderamiento de las mujeres y para asegurar que efectivamente podemos avanzar en Colombia, aprovechando al máximo el potencial de todas y todas, derribando los estereotipos que nos han hecho creer que algunos asuntos son exclusivamente de hombres o de mujeres, y acompañando efectivamente, digamos, esos procesos que tanto impacto pueden tener para la sociedad, para la economía, para la democracia, y por eso mismo para el desarrollo sostenible en el país y en el mundo. Con esto, muchísimas gracias por habernos acompañado a este espacio que valoramos muchísimo haber podido tener en el marco de este Congreso de Pacto Global por un Mundo Mejor, este conversatorio del impacto de la igualdad de género en la reputación y en el rendimiento empresarial. Esperamos que las compañías que hoy nos acompañaron sigan mostrando su liderazgo y capacidad al respecto, pero también que todas y todos ustedes que nos están escuchando se unan a esta dinámica de transformación que requiere efectivamente la Agenda de Desarrollo Sostenible, que con seguridad les va a traer muy buenos resultados también en sus compañías y en sus modelos de negocio. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas sesiones adicionales en el marco de este Congreso de Pacto Global. Un saludo desde ONU Mujeres, muchas gracias. Gracias por la invitación.